interior necesita expresar a Dios su gran gratitud. Y no hay otra forma, otra manera de hacerlo, sino de expresar a través de los labios cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, y decirle hoy, en esta tarde, permítanos, Señor, adorar su nombre. Ha llegado el momento de adorarle, de glorificarle. Señor, aquí estamos para glorificar tu nombre. Hermano, juntos alabemos y adoremos el nombre del Señor. Es la oportunidad que Dios nos da antes de terminar hoy en este día. Adórele, glorifíquele con todo su corazón, porque es el momento de Él. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de
tu amor y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Aquí estoy adorándote por lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Aquí estoy adorándote por lo que soy. Te adoraré. Gracias, gracias Señor. Es el momento más maravilloso, más placentero que nosotros podamos disfrutar. Estar en los altares del Señor, en estos lugares, es una cosa muy especial, muy maravillosa. Y yo sé que usted también siente la presencia de Dios ahí en casa. Ahí se convierte en un altar cuando nosotros entramos en esa adoración, en esa alabanza dedicada a nuestro Dios, por muchos motivos, por muchas razones, pero simplemente porque Él es Dios, es el dueño de todas las cosas. Y hoy estamos nuevamente aquí agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos concede poder alabar y glorificar el precioso nombre de Jesucristo juntamente con ustedes. Bien, mis hermanos, el tiempo transcurre velozmente. Para cuando menos esperamos, el tiempo nos gana, pero estamos en el momento de Dios, en el reloj de Dios. Queremos edificar nuestra vida nuevamente a través de la palabra y reflexionar en ella más en estos tiempos donde la gente está muy enardecida en hacer preparativos para desarrollar algunas reuniones en casa con estas fechas que pues el ser humano le ha dado tanto énfasis que pues la gente de alguna forma trata de convivir y también de festejar. Pero quiero tomar una parte de la Biblia antes de entrar en materia y poder lograr abrir una parte tan interesante de la Escritura y poder juntos ver con los ojos de Dios y oír con los oídos del Espíritu.
El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 al verso 15, estaremos leyendo algunos renglones. Me gustaría que pusiésemos mucha atención y que hagamos cualquier cosa por ahí que quiera interrumpir o distraernos, poder enfocarnos en la palabra de Dios. Voy a dar lectura. Dice así a la letra en el capítulo 1, libro de Daniel, versículo 8 al versículo 15. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y acabó desde los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que lo de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Vamos a elevar una oración delante de la presencia de Dios para que juntos, a través de la guianza del Espíritu Santo, podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesucristo y poder ser dirigidos a través de su palabra. Señor, nuevamente gracias. Gracias por este espacio que nos das. Gracias por este momento tan especial, Jesús. El estar aquí es lo máximo. Es un privilegio enorme, Señor, el poder glorificar tu nombre de esta forma, no solamente cantando y aplaudiendo nuestras manos, rindiendo homenaje a tu santo nombre, sino el escuchar tu palabra es también adorar tu nombre. El obedecer tu palabra es adorar tu nombre. Permítanos escuchar nuevamente y poder ver con tus ojos y oír con los oídos del Espíritu para edificar nuestra vida en el nombre de Jesús. Quita toda palabra torpe de mis labios, solamente toda aquella que sea para edificación de tu iglesia. Te adoramos y te bendecimos por siempre, Señor. Amén y amén. Qué bueno es el Señor con nosotros, verdaderamente. Él siempre tiene cosas especiales para nuestra vida. Es un Dios de novedades, no es un Dios de rutina, un Dios de monotonía. Siempre está renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos conocer y entender cuál sea su voluntad. Hay un texto en el libro de los Corintios, capítulo 14, que me llama bastante la atención y dice: oraré con entendimiento, y en la otra parte, en la otra frase dice: cantaré con entendimiento. Y mi interrogante a este texto mencionaba por qué, si es tan importante saber qué le estoy pidiendo a Dios, o cómo estoy orando a Dios, o cómo me estoy comunicando con Dios a través de este medio que es la oración, y si también
es tan importante saber qué es lo que le estoy cantando, cuál es el contenido de la letra, cuál es en sí el mensaje que estoy emitiendo y con qué propósito lo estoy haciendo y si realmente también está siendo acepto delante de Dios. Esta interrogante que acabo de mencionar en sí mismo, también la palabra nos lleva a otras interrogantes de más relevancia, que precisamente es la palabra de Dios. Hay tantas cosas en el mundo que nos ofrece y que muchas de las veces, tantas de ellas son tan atractivas, tan llamativas, que somos atraídos y muchas de las veces hasta seducidos a tomar de ellas y lograr sentirse satisfecho o pleno y sentir que realmente estoy disfrutando de la vida. En el marco cristiano, la iglesia toma un papel muy importante en este mundo, aunque el Señor Jesucristo a través de su palabra en el capítulo 17 según San Juan nos menciona y dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, y dice y guárdalos del mal. Esto revela que la iglesia, mientras esté en este mundo, corre grandes riesgos. Siempre está latente el peligro de perder nosotros la visión de lo que Dios nos ha encomendado. Y aunque estamos en el mundo, nos queda muy claro que no somos del mundo, pero el mundo ofrece tantas cosas y nosotros formamos parte de este mundo como iglesia y tenemos una identidad en este mundo, aunque no somos del mundo. Para ello yo quiero invitarles a una gran historia del pueblo de Israel, donde gran parte de los judíos estuvieron cautivos por 70 años en Babilonia, y muchos de los que fueron llevados cautivos a Babilonia, ahí crecieron sus hijos, tuvieron hijos y se desarrollaron en el ambiente, en la cultura, en las costumbres de Babilonia. Pero los primeros que entraron y fueron llevados cautivos, nunca se les olvidó en sí cuál era su identidad, cuáles eran sus orígenes. La iglesia debe de saber cuál es su identidad en este mundo, aunque tenga una identidad ante el mundo y forme parte de todos los habitantes en este globo terráqueo, tiene como hijo de Dios una identidad que debe siempre conservar y sostenerse precisamente en ella. Y de eso se trata, de sostenerse en la verdad de Dios. Mencionaba sobre el pueblo de Israel que gran parte de ellos fueron llevados cautivos y estuvieron en Babilonia, y allí en Babilonia los hijos, los nietos, los bisnietos crecieron bajo las costumbres, bajo las ideologías que se manejaba en ese pueblo de Babilonia, donde encabezaba aquel rey llamado Nabucodonosor, quien él establecía su estilo o su norma de ley para que todos se rigiesen, y el que el pueblo de gran parte estuviese allí, esto no en ninguna manera permitía al pueblo de Dios, quienes tenían su identidad de Dios, de mezclarse con todas las cosas que allí se desarrollaban o se practicaban. La historia me habla
de Daniel y me habla de 3 varones hebreos. Y nos va a ayudar bastante para darnos cuenta de el celo del Hijo de Dios que debe de tener. Aunque estos 3 varones hebreos tenían una identidad, porque inclusive hasta el nombre les habían cambiado a ellos, aún todavía ellos conservaban sus orígenes, sus principios, lo que les habían inculcado sus padres cuando tiempo atrás ellos se habían regido por la ley de Dios, por la ley de Jehová, la cual le dio a Moisés en el monte para que la diese a conocer a las 12 tribus de Israel y que por ella ellos se rigiesen y tuviesen todo el debido cuidado, que donde sea que anduviesen tuviesen toda la precaución de cuidar y guardar todo lo que allí estaba escrito. De antemano Jehová Dios le había dicho al pueblo de Israel que una vez que estuviesen en otras tierras, tuviesen cuidado de no mezclarse, de no involucrarse con sus ideologías, con sus costumbres, con sus culturas, que pudiesen atentar contra los mandamientos de Dios. Bien, estos 3 jóvenes que marca aquí la escritura, que nos habla precisamente de Sadrac, Mesac y Abednego, tienen un nombre puesto por el jefe de los eunucos, así nos marca la historia, pero su nombre original, su identidad como hebreo, como hijo de Dios, como pueblo de Dios, era Ananías, Misael y Azarías. Entonces cada uno de ellos tenía una identidad de parte de Dios, aunque estaban en un pueblo extraño, aunque estaban en una nación diferente a la que ellos habían estado acostumbrados sus padres, ahora se encontraban en un lugar ajeno. Vuelvo a recalcar, porque los reverendos labios del Señor Jesús son muy claros, muy específicos al mencionar en el capítulo 17, versículo 15 al versículo 17, donde dice: están en el mundo, pero no son del mundo. El pueblo de Israel estaba en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Tenía que quedar muy en claro, y sus padres les habían inculcado. Entonces al rey se le había puesto en su cabeza de rodearse de gente de sangre joven, y quería ser rodeado de jóvenes con capacidades asombrantes, hablando no solamente intelectualmente, sino aún hasta físicamente. Y entre toda la multitud de muchos jóvenes que fueron llevados para que recibiesen esta instrucción y escogiesen o seleccionasen a estos jóvenes que estarían cerca del rey, tenían que ser criados conforme a las normas del rey por 3 años. Y en esas normas, en esas reglas, después de finalizar los 3 años, el rey seleccionaría a los que deberían de rodearle, que estuviesen juntamente con él. Entre ellos iban estos 3 varones hebreos, y me enfoco precisamente a estos 3 varones hebreos porque son jóvenes. En este tiempo que estamos viviendo, tan complejo, tan difícil, nos damos cuenta que la gran parte del mundo de habitantes, la mayoría son jóvenes. Pero aún en las iglesias, en el pueblo de Dios, tenemos jóvenes, y como jóvenes participan o bien pertenecen a una sociedad y tienen lazos sociales donde constantemente ellos están cultivando una amistad. Pero es importante que sepan precisamente todos mis hermanos en Cristo, aquellos que tenemos jóvenes y aún adultos, que nuestros jóvenes tenemos que inculcarles cuál en sí es su identidad
verdadera. No me refiero en cuanto a una identidad terrenal como nosotros, que tenemos una identificación y cuando se ofrece sacamos precisamente nuestra identificación y mencionamos quién somos a través de esa identificación. Esa es una identidad que usted tiene. Y ahí mencionan esa identificación, su tipo de sangre, la dirección de su casa, su nombre completo, etcétera. Pero lo que estamos viendo aquí, que en estos tres varones o en estos tres jóvenes, cuando ellos son llamados, ellos rápidamente reaccionan en cuanto a las normas o a las instrucciones que establece el rey, que todos deben de ser alimentados por el alimento o por la comida del rey, para que cumpliesen 3 años una vez siendo instruidos en su cultura, en toda ciencia. Entonces nos menciona la historia que Daniel se pone muy listo al respecto y haya gracia delante del jefe de los eunucos y le dice: ¿sabes una cosa? Nosotros no podemos participar de esas viandas o de esos alimentos que comprometen nuestros principios espirituales, nuestros valores, o bien comprometen nuestra ley que nosotros tenemos que guardar ante Dios. Y es aquí, hermano, que el celo del Hijo de Dios siempre debe de estar latente. Y cuando Daniel le menciona al jefe de los eunucos, el eunuco pone objeciones, pero logra Daniel persuadirlo y él opta precisamente por hacer caso de la demanda de Daniel. Entonces, cuando Daniel le menciona a este jefe de los eunucos, dijo: no te preocupes, solo te pedimos que nos des 10 días y que ellos coman la ración, los de tu pueblo o los de tu gente, de la del rey, pero estos 3 varones van a comer de la ración de la que nosotros consideramos que no compromete los principios de Dios. A nosotros solamente darnos legumbres y darnos agua. Esto suena a algo a lo mejor absurdo. Dentro de la ley de Jehová o dentro de la ley mosaica había ciertas comidas que por parte de Dios rechazaba por cuanto era algo que era inmundo. Ciertos animales consideraban que no eran apropiados para comerse por cuanto tenían ciertas cosas que podían causar no solamente daño físico, sino también tenían una representación. Podría mencionar muchas de ellas, como el cuervo, como el conejo, etcétera, muchos animales. Yo quiero que vea, porque yo quiero hoy en esta noche, amado hermano, que usted empiece a darse cuenta que nosotros tenemos una identidad y que esa debe de ser conservada con un celo de parte de Dios. Acuérdese, yo creo que sí, fácilmente recuerda cuando el apóstol Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos nos menciona que en aquella visión bajó un lienzo y había todo tipo de animales, reptiles, cuadrúpedos, y se oyó una voz que dijo: Pedro, mata y come. Pedro contestó rápidamente y dijo: ninguna cosa inmunda común ha entrado jamás en mi vientre. Siendo celoso Pedro precisamente de las normas, de las reglas, de las instrucciones que establecía la ley de Jehová. No estoy mencionando en sí el significado, sino como judío, como hebreo, ellos tenían precisamente prohibido estrictamente que ciertos animales eran inmundos, eran impuros. Entonces, en los tiempos de Daniel, en los tiempos de estos 3 varones hebreos, ellos tenían muy en claro que ciertos alimentos no podían ellos participar porque había cosas que comprometían la ley de Jehová. Yo quiero que hoy en esta noche, hermano, pueda verlo con los ojos de Dios, porque estos hombres ventilan un celo, mencionan un celo muy arraigado de parte de Dios. Bueno,
transcurrieron los 10 días y los rostros de los 3 varones hebreos era más saludable que los rostros de los otros que comieron de los alimentos que el rey había establecido. ¿A dónde quiero llegar? Todo esto quiero enfocarlo o tomarlo como tipo y figura de las viandas espirituales que hay hoy en el mundo, y que la iglesia debe de saber en términos espirituales que nosotros tenemos una identidad de parte de Dios, que la menciona a través de la Escritura. Tenemos un año muy saturado de eventos, de actividades, donde la gente está tan surtida y donde sus fechas son tan conmemorativas por el mundo, y que lamentablemente mucha gente desconoce las raíces, desconoce el trasfondo de esas actividades o de esas festividades que atientan contra los mandamientos de Dios. Lamentablemente la iglesia, que toma un papel muy importante en este mundo, muchos de la iglesia están ajenos de esa realidad. Y cuando alguien está ajeno de esa realidad, pues le es fácil participar de una cosa, de otra cosa, porque desconoce lo que realmente hay atrás de ello. Podría mencionar muchas festividades que atientan y que en sí no tienen un origen sano o limpio que agrade a Dios. Todo lo contrario, tiene un origen de paganismo que solamente menciona una adoración disfrazada que muchos de nosotros o muchos de los hermanos que conocemos, y tenemos que tener la precaución de cuidar que nada de eso entre en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener todo el debido cuidado. El apóstol Pablo menciona en el primer libro de los Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, podremos nosotros participar de muchas cosas, podremos nosotros involucrarnos y adoptar muchas prácticas y desarrollarlas, y físicamente o emocionalmente sentirnos bien. Pero espiritualmente, cuando nosotros empezamos a estudiar de dónde viene, de dónde se desprende, cuáles son sus orígenes, cuál es su fundador, con qué fin se está haciendo esta festividad desde los principios de cuando fue creado, entonces cuando nosotros tenemos bien los datos, la información, tenemos que verla a través de la Escritura, si está fuera o dentro de la norma de Dios. Cuando no es así, entonces nosotros nos colocamos en el lugar no apropiado, y en lugar de servir a Dios o adorar a Dios, estamos atentando contra los mandamientos de Dios. Viene una festividad del 25 de diciembre, y que pues lamentablemente con un disfraz, con un maquillaje desde el año 325 por Constantino, que hizo todo un disfraz haciéndole creer a la iglesia de que él había tenido una transformación, una revelación por Dios, y ahora él estaba también sirviendo al Dios que servía a la iglesia. Pero cuando él empezó a hacer todos estos cambios, la iglesia empezó a darse cuenta y a ver con los ojos de Dios de que realmente eso no era menos que un engaño, y ese engaño ha caminado a través de todos los siglos, y mucha gente, masas de gente, lamentablemente participa de estas festividades. Podríamos mencionar el 14 de febrero, que le llaman el día de San Valentín. Podríamos mencionar el día del Padre, el día de la Madre, el 10 de mayo, etcétera. Cuando nosotros desconocemos el trasfondo de estas actividades que se desarrollan a manera de fiesta, amado hermano, nosotros podremos colocarnos en el lugar contrario.
Y es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Aquellos 3 varones hebreos mostraron un celo por su Dios. Sabían de antemano que esos alimentos que habían cocinado estaban contaminados. Se desarrollaban ciertos platillos donde ciertos animales que mataban y que dentro del marco de la ley de Jehová era en contra, y ellos mostraron un celo ante Dios y dijeron: no vamos a comer de eso. Hoy en este tiempo se ha perdido precisamente ese celo, y es lo que nosotros tenemos que cuidar. Hay pecados placenteros, hay cosas que saben muy sabrosas y agasajan y hacen sentir bien a la carne y también a nuestras emociones, pero nosotros tenemos que tener el debido cuidado si esto que yo voy a hacer está dentro del marco de Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 versículo 8 del libro de los Colosenses, dijo: mirad que nadie os engañe por filosofías y por huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Quiere decir que las tradiciones de los hombres, muchas de las cosas que se desarrollan, muchas cosas que se hacen, están en contra de Dios. Y cuando nosotros no tenemos el debido cuidado y nosotros entramos en esas prácticas y empezamos a participar de esas festividades, entonces nosotros estamos ofendiendo a Dios, no estamos agradando a Dios, porque en el día preciso de esa fecha, pues yo debo desarrollar esta actividad porque el mundo así lo hace, porque mi familia así lo hace. Y viene a suceder lo que la anécdota de aquella muchacha recién casada, que una vez que estaban allí en casa, tomó aquel plato, y allí en aquel plato, cuando compraba el jamón, lo partía de un lado a la orilla y de la otra orilla también. Y intrigado el muchacho, el esposo recién casado, dijo: oye, ¿por qué tú le quitas las partes de las orillas al jamón? Dice: es que así lo hacía mi mamá. Entonces, más adelante, estando en casa de la suegra, no se aguantó y le preguntó: oiga, suegra, estoy tan intrigado porque le he dicho a su hija que por qué le corta las orillas del jamón, y me dice que porque usted así lo hace. Y le pregunto yo a usted: ¿por qué hace usted eso? ¿Por qué le corta la orilla? Pues porque mi mamá así lo hacía. Pero estando con la abuela, entonces no se aguantó, dijo: tengo que sacar a ver de dónde viene esto, porque la abuela también hace eso. Y preguntándole a la abuela, ya estando ahí en un convivio familiar, le dijo: oiga, abuela, ya le pregunté a su hija, ya le pregunté a su nieta, y respecto al jamón, porque siempre cuando lo van a cocer le cortan las orillas, y me dice su hija que porque usted así lo hacía. Le pregunté a mi esposa y me dice que porque su madre así lo hacía. ¿Por qué lo hacía usted? Dijo: es que yo tenía un horno muy pequeño y como no cabía el jamón, tenía que cortarle por las orillas. Cuando se desconoce, paz de Cristo, amados hermanos, los orígenes, cuando se desconoce su trasfondo, muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta que podemos estar fallando a Dios. No quiero entrar en detalle de cada una de las festividades, pero es importante despertar en cada uno de ustedes, hermanos, ese celo que debe ver por Dios. Ahorita todos están con sus árboles, ¿verdad?, bien adornados, decorados, con esferas, con foquitos, etcétera. Y luego viene otra festividad y empiezan a llenar de corazones, empiezan a llenar de cupidos, y se acaba el 14 de febrero, viene otra vez el 10 de mayo y empiezan ahí a poner flores y a empezar ahí con corazones grandes, brillosos, dorados, plateados, llevando serenata y sucesivamente. ¿Por qué no darnos, amado hermano, la tarea de investigar de dónde viene, de dónde se desprende esa festividad, si realmente puedo yo participar de ella o no puedo participar, si realmente esto puede ofender a Dios o no puede ofender a Dios? Tú tienes una identidad, hermano, es cierto, en este mundo como ciudadano, y perteneces a tal familia, y
tienes una identificación que perteneces a tal ciudad, a tal estado, a tal país, pero también tienes una identidad de parte de Dios. Y creo que la identidad de Dios debe de estar sobre todas las cosas, amado hermano, amada hermana. Es importante en este tiempo que nos detengamos un poco y reflexionemos en la palabra. Daniel tuvo esa precaución, sintió esa responsabilidad sobre aquellos 3 jóvenes. Yo no sé si tienes tú o sientes la responsabilidad sobre tu familia. Y los jóvenes estaban muy informados, muy enterados que esas viandas Dios no las permitía en su pueblo. Hoy en este tiempo parece ser que el celo se ha acabado en muchos. Parece ser que muchas de las cosas que hacemos pueden estar ofendiendo a Dios. Amado hermano, ¿por qué no despertar nuevamente en nuestro interior ese celo por Dios? ¿Realmente esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios? No todo podemos introducirlo a nuestro interior. Tenemos que hacer como esos animales que rumiaban el pasto, y antes de introducirlo a su interior lo empezaban a procesar, y una vez que lo procesaban solamente entraba lo que realmente beneficiaba. ¿Por qué no lo pasamos por el codificador de la palabra las cosas que están apareciendo en este mundo y que vienen con un disfraz, que vienen maquilladas? Quizás con esa festividad puedas estar agradando a otro y no a Dios. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Y esto tiene que quedar en claro, hermano, en el nombre de Jesucristo. Quiero invitarle a que hagamos una oración, a que le pidamos a Dios, en el nombre de Jesucristo, que despierte en nosotros eso. Tristemente, a veces está con el conocimiento. Hacemos las cosas a conciencia abierta, con toda la responsabilidad. Y aunque sabemos que tiene un trasfondo pagano, muchas de las veces no nos interesa y hacemos a Dios de lado porque quiero quedar bien con la familia. Pero quedamos mal con Dios. Poderoso Jesús, muchos están esperando, Señor, los intercambios de regalo en este 25 de diciembre. A la gente se le ha hecho creer, mi Dios, que ese día nació el Mesías, nació Jesús. Padre, y antemano sabemos cuál fue en sí la fecha de ese personaje que se esconde atrás de ello y que desde ese tiempo se desprendió, y a través de todas las edades la gente ha creído y ha practicado tales cosas que en este tiempo les han hecho creer que es el nacimiento de Jesús. Yo sé, Padre, que lo importante es que tú viniste a este mundo. Tú viniste, mi Dios, a salvar a los pecadores, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no me da una fecha exacta en tu palabra, Señor, o precisa de tu nacimiento, pero sí me da un aproximado. Pero no me dice de ninguna manera que fue en invierno, que fue el 25 de diciembre. Muchos hermanos, Padre, en la fe
aún pastores, Señor, líderes de iglesias, hombres que están al frente de congregaciones, que tienen el conocimiento de esto, tienen miedo a mencionarlo, hacerlo saber en realidad qué es esa festividad. Te pido, Señor, que nos perdones, que nos ayudes y que podamos mantener un celo como estos 3 varones hebreos, como estos 3 hombres, Sedad, Mesías y Abednego, Señor, que se sostenieron en la verdad. Queremos sostenernos en la verdad, y tu verdad es la palabra. Tu palabra es la verdad, como dijiste a tus discípulos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ayúdenos, bendiga a mis hermanos, Señor. No hay necesario o no hay necesidad, Señor, de ser felices el esperar a ese día, cuando todos los días, Señor, tú estás naciendo en los corazones, cuando todos los días, Señor, tú mencionas que nos amas, cuando todos los días, Señor, esa luz divina, Padre, aparece en los corazones. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Sí, maravilloso Cristo. Grande es el amor de Dios, Sí, bondadoso Cristo. que mi vida Él transformó, y por ese amor de
presencia, por tu palabra, por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque sentimos el calor de tu gracia, de tu amor. ¿Quién podría darnos ese amor tan grande, tan puro, tan limpio, Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime, sin igual, y que llena mi alma de dulce no hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime, sin igual, y que llena mi alma de dulce Aleluya. Damos gracias a Dios por este momento tan maravilloso que hemos pasado. Le pedimos en el nombre del Señor que la pase de maravilla con su familia en